Buenas noches con todos. Empezamos entonces la última clase de Invierte P. Le doy pase, profesor, para que continuemos, para empezar la clase, perdón. Perfecto, estimada, muchas gracias. ¿Sí se me escucha? Sí. ¿Sí se mueven las diapositivas? Por favor, si me confirmas. Sí, también. ¿O no se cambian las diapositivas? Sí, se están cambiando. Ya, de acuerdo, perfecto. Bien, sí. Bien, estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Retomamos una vez más ya con esta última sesión del diplomado de este Sistema Nacional de Inversión Pública en el marco del Invierte.p. Con esta sesión, que es, digamos, 2 horas, pero tratemos en la medida de lo posible estar atentos a este tema que es muy importante. Si bien es cierto, es el último ciclo o la última fase del ciclo de inversiones, se requiere bastante atención, porque digamos que ya es un consolidado de todas las fases que hemos venido ya desarrollando en este diplomado. Entonces vamos iniciando, ¿de acuerdo? La fase de funcionamiento, o también se refiere o lo conocen como más conocido como la operación y mantenimiento. Eso es lo que generalmente lo asocia. Y en realidad, efectivamente, la fase de funcionamiento está asociada a la operación y mantenimiento, que una vez que culminan la ejecución de las obras, y entiéndase ejecución física de obras, una vez que culmina la ejecución física de obras, una vez que se liquidan las obras, de ese momento, desde ese instante, ya estamos iniciando o pasamos a la última fase del ciclo de inversiones, que es la fase de funcionamiento, que es donde la entidad o en todo caso algunas empresas contratistas que ejecutan la obra entregan como activo a la organización o en todo caso a una entidad, ¿no? Y ya eso se asocia y la misma entidad lo tiene que registrar como un inventario, ¿de acuerdo? Porque ya una vez ejecutada y una vez entregada esa obra, se convierte en un activo por parte de la municipalidad o de una organización, ¿de acuerdo? Pero antes de iniciar, estimados alumnos, a enmarcarnos en lo que es la etapa de funcionamiento, es importante tener conocimiento de qué nos dice el reglamento sobre la fase de funcionamiento. Y me refiero al reglamento del decreto legislativo 1252, que fue digamos, el decreto primigenio, mediante el cual nos dieron a conocer este nuevo sistema en el marco del Invierte.p. Y empezamos con el primer ítem del reglamento 1252. Nos indica que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tiene la función de aprobar las directivas para la elaboración, implementación y actualización del inventario de activos. Entiéndase por inventario de activos a la lista, pues, de todos aquellos recursos, servicios, personas, instalaciones, etcétera, que tengan un valor para la entidad y que necesiten ser protegidos ante cualquier potencial riesgo. ¿De acuerdo? Ese es un activo o un inventario de activos que resultan de la ejecución de las inversiones. Efectivamente, como les indicaba, que una vez que se culmina la ejecución física de las inversiones, inmediatamente y después de que se liquida o se hace la respectiva liquidación de obra, desde ese momento ya estamos en la fase de funcionamiento, donde no solamente nos tenemos que encargar de la operación y mantenimiento de ese proyecto ejecutado, sino también de la provisión del servicio, de que la continuidad del servicio no se vea interrumpido precisamente ante una falta de recursos para solventar la operación y mantenimiento. Entonces, esta disposición del decreto legislativo 1252 también se compatibiliza con la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Para hacer un recuento del tema del Sistema Nacional de Abastecimiento, estimados alumnos,
hasta antes del año 2007, para ser exacto, no había aún un sistema nacional de abastecimiento, antes del 2007. Y antes del 2007, lo que regía, o lo que el reglamento, o digamos la ley que más o menos nos encargaba de guiar en la ejecución de las obras, era pues la ley de contrataciones, ¿no? La ley 3022.5. Por favor anoten, la misma que fue creada en 1997. Miren desde cuántos años hasta el día de hoy digamos que es el reglamento mediante el cual la ejecución de las obras se rige, ¿no? Con todas las infinidades de modificaciones que ha tenido la ley de contrataciones, para bien, por cierto, pero es la que nos ha acompañado hasta antes del 2007 y hasta el día de hoy. Pero a partir del año 2007 se crea una ley, que es la ley 29158. Sí, la ley 29158. La pueden anotar, por favor, luego, y ustedes pueden googlearlo y descargar y también leer esa directiva, ¿ya? Porque si ustedes están proyectándose a asumir un cargo como jefatura de unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones o de la misma OPMI, hay que tener conocimiento de todos los sistemas administrativos del Estado. No solamente porque eres formulador te vas a encargar solamente del banco de inversiones. No, no, no. No es así, estimados alumnos. Tienes que tratar de parte del tema de los demás sistemas administrativos del Estado. Y me refiero al SIAF, al Sistema Integral de Administración Financiera, que si bien es cierto, eso le compete a presupuesto, pero esto ya ha sido concatenado. Todos estos sistemas administrativos del Estado que antes con el SNIC estaban separados, ¿no? El SNIC, el SIACE, el SIGA, ¿no? Ya con el punto P y con este, digamos, consolidado de que todos estos sistemas administrativos del Estado están ya vinculados, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2007 se publica esta ley, la 29158, y se reconoce al abastecimiento como un sistema administrativo, ¿ya? Solamente se le da ese reconocimiento, más no se le da un ente rector, como por ejemplo el sistema del Invierte.p tiene su ente rector. ¿Quién es su ente rector? La Dirección General de Programación Nacional de Inversiones. ¿Qué se encarga la dirección? La DGPMI se encarga de otorgar las directivas, establecer las metodologías para que se pueda aplicar las inversiones públicas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en el año 2007, si bien es cierto, se le reconoció como sistema administrativo del Estado al abastecimiento, no tenía un ente rector, ¿de acuerdo? Digamos que a partir de ese año todavía estaba en pañales, ¿no? Sin embargo, a raíz del decreto legislativo 1439, que ha sido publicado el 16 de septiembre del 2018, 16 de septiembre del 2018, 2018 al día de 2022 son algo de 4 años. Estamos recién prácticamente que se ha creado este nuevo ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Miren, se publicó el 16 de septiembre del 2018, el reglamento del Invierte.p se publicó en diciembre de ese mismo año, 2018. Entonces, ese mismo año lo que hicieron es integrar a todos los sistemas administrativos del Estado de tal manera que estén vinculados. Y hoy en día, pues, cuando nosotros, en primer lugar, el responsable de la OPMI tiene que registrar los proyectos a la programación, ¿de verdad? Por ejemplo, si uno quiere iniciar la ejecución de un proyecto y presupuesto, inmediatamente se va al SIAF, a los sistemas administrativos. Si es que no está programado por parte de la OPMI, ese proyecto no lo va a cargar en la oficina de presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se va a realizar luego la asignación presupuestal? De igual manera en abastecimiento, si ese proyecto no está registrado desde la programación multianual, el sistema nacional de abastecimiento no va a registrar ese proyecto para que se puedan realizar las compras. Recuerden que todos estos sistemas administrativos del Estado
sirven de tal medida que se pueda garantizar las compras de manera eficiente y sobre todo resguardar los recursos públicos del Estado. Entonces, con este decreto legislativo 1439, del 16 de septiembre de 2018, se crea y ya se tiene un ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es por ello que el reglamento del Invierte.p, el 1252, lo que hace es vincularlo ya, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí que el Invierte.p se compatibiliza, como lo dice aquí, en el artículo 8, numeral 8.2.5 del decreto 1252. Se compatibiliza con la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Vamos con el siguiente. También, dentro de este decreto, la OPMI, la Oficina de Programación del Programa Multinacional de Inversión sectorial, entiéndase por sectorial a los ministerios, ¿no? Es decir, sector educación, transporte, vivienda, transporte, etc. La OPMI sectorial tiene la función de solicitar información actualizada del estado situacional de los activos generados que se enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional ¿de quién? De las entidades titular de los activos o responsables de la provisión de los servicios. ¿Qué, José? ¿Cómo así? Lo que pasa que, vamos a poner un ejemplo de la OPMI sectorial del Ministerio de Transporte, ¿de acuerdo? El Ministerio de Transporte, la OPMI sectorial, tiene la función de solicitar, por ejemplo, a Provías, ¿de acuerdo? Que está dentro de una unidad ejecutora del Ministerio de Transporte, ¿de acuerdo? Bien, OPMI sectorial de transporte, por favor, Provías, bríndame toda la información actualizada del estado situacional de los activos que tú hayas generado o que tengas ya después de haber ejecutado tus proyectos, ¿no? Que se marquen en su responsabilidad. Entonces, Provías inmediatamente tiene que hacer su inventario de activos. ¿De acuerdo? Su inventario de activos. ¿Y ese inventario de activos quién lo realiza? Lo realiza la Oficina de Programación, el responsable de OPMI, a través del formato número 10. Llena, hace su lista de activos, de qué proyectos ya tiene a disposición de la entidad. Entiéndase por activos aquellos proyectos que ya han sido culminados, ¿verdad? Que ya precisamente la empresa que ejecutó esa obra ya entregó toda esta obra a la entidad y efectivamente al entregarle esta obra a la entidad ya se convierte en un activo de la institución. Y esa lista lo tiene que realizar a solicitud de la oficina de la OPMI de los sectores. ¿Está bien? Entiéndase por la ETA, entidad titular de los activos. ¿Quiénes son generalmente las entidades titulares de los activos? Me refiero a las municipalidades de los gobiernos locales, provinciales o regionales. Y si también, o responsable de la provisión de los servicios. Un ejemplo de responsable de la provisión de servicios puede ser la Junta de Regante, ¿no? También en el caso de los proyectos de agua y alcantarillado, generalmente quien se encarga de la operación y mantenimiento son esa Junta de Regante, ¿no? A eso se refiere, no solamente hay un responsable de la entidad, sino también el responsable de la provisión de servicios, que son la... Perfecto. Entonces ya tenemos claro hasta ahí. Seguidamente, la UFE, la unidad formuladora, tiene la función de estimar los fondos públicos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. Es decir, el responsable de la unidad formuladora, por aquí, el responsable de la unidad formuladora tiene la función de estimar los fondos públicos. Entiéndase por fondos públicos, digamos, a la tarifa que, por ejemplo, en el caso de los proyectos de agua y alcantarillado, el formulador, cuando realizas tu formulación de proyectos, hay una parte donde tú tienes que calcular la tarifa de
de lo que los usuarios, después ya de ejecutada la obra y de implementada la operación y mantenimiento, tienen que pagar para solventar una parte de la operación y mantenimiento, ¿de acuerdo? O a los usuarios, que precisamente sale de calcular un costo de la tarifa de agua más el costo de agua potable. Sumado a estos dos costos, te sale una tarifa. Y esa tarifa es la que tú, como responsable de unidad formuladora, lo tienes que estimar, sustentar y sobre todo que esté incluido en tu proyecto. Por eso es que el decreto te indica ya que la UF tiene la función de estimar los fondos públicos para la operación y mantenimiento. Entonces, ya en la fórmula es esa tarifa estimada, pero la tienes, que es supuestamente, o que en el caso de que se ejecute la obra, se puede utilizar para solventar los gastos de operación y mantenimiento. Perfecto. Y también nos indica que de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento. A veces, no en todos los casos, la municipalidad pues no se abastece en la operación y mantenimiento, ¿no? Evidentemente porque no tiene los recursos. En esos casos, a veces, la operación y mantenimiento se le da a la Junta de Regantes, ¿no? Entonces, el formulador tiene que ver y estimar. Si la municipalidad está a falta de recursos, vamos, hay que darle la operación y mantenimiento que se encargue la Junta de Regantes. Entonces, ahí el formulador tiene que buscar la forma de financiamiento y también estipularlos en tu formulación de proyecto. ¿Perfecto? Entonces, a eso se refiere cuando debe estimar los fondos públicos de la operación y mantenimiento. También la operación y mantenimiento de los activos generados y la provisión de los servicios están a cargo de la entidad titular de los activos y los responsables de la provisión de servicios. Dichas entidades, el primero de ellos, programar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de dichos activos. 2, contar con un inventario de activos, actualizado periódicamente, ¿de acuerdo? Y en esta fase se realiza la evaluación ex post, que de aquí vamos a ver toda esta materia que por cierto hay bastante material proporcionado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es con respecto a lo que nos indica respecto a la fase de funcionamiento el decreto 1252. Ahora, ¿qué nos habla la directiva número 001, la directiva matriz con la que nosotros trabajamos? ¿Qué nos dice respecto a la directiva o qué nos dice la directiva general sobre la fase de funcionamiento? La fase de funcionamiento comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión. Como les indiqué, una vez que culmina la ejecución de obras de inversión y una vez que se hace la liquidación pertinente, desde ese momento ya pasa o da inicio a la siguiente y última etapa del ciclo de inversiones, que es la fase de funcionamiento. Y es ahí, en la fase de funcionamiento, donde viene a operar, valga la redundancia, la operación y mantenimiento de los activos que se han generado. ¿Con qué? Con la ejecución de la inversión. También la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. ¿Cómo así, José? ¿A qué se refiere la provisión de servicios? Lo que pasa que no solamente la entidad se tiene que encargar de la operación y mantenimiento, sino que tiene que la entidad proveer, como dice acá, provisión de los servicios, es decir, que no se vea interrumpido el servicio. Por ejemplo, en el caso de agua y alcantarillado, se tiene que utilizar, digamos, galones de una solución para que pueda mejorar el desfogue de los canales, qué sé yo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. Se tiene que proveer todos esos materiales que se utilizan para la operación y mantenimiento. Y que evidentemente no se vea interrumpido esa operación y mantenimiento. También la fase de funcionamiento comprende las evaluaciones ex post.
con el fin de obtener lecciones aprendidas y rendiciones de cuentas. Eso lo vamos a ver aquí en adelante. Entonces, la fase de funcionamiento se puede resumir o sintetizar en 3 puntos, precisamente los que les acabo de mencionar. Operación y mantenimiento, y las evaluaciones ex post. Esos 3 puntos son los que digamos que son los más relevantes en la fase de funcionamiento. Entidad responsable. Entidad titular de los activos o responsable de la provisión de los servicios. Un claro ejemplo son las municipalidades, como les mencioné. ¿Cuáles son sus funciones? Programar, ejecutar y supervisar las actividades mediante las cuales se garantiza la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de las inversiones. Pregunto, nosotros, todos los que estamos aquí presentes en la sesión, hagamos, evidentemente todo donde vivimos siempre hay obra, ¿verdad? Pregunto, ¿las municipalidades se encargan de la operación y mantenimiento después de ejecutar una obra? ¿Cómo ven sus obras ustedes en su distrito? Ya sea donde estén, en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, en Cajamarca, ¿no? ¿Cómo encuentran? Y yo he visto que en general siempre hay quejas, ¿no? Los parques en abandono, los parques necesitan mantenimiento, no recogen la basura, los paseos peatonales también descuidados, las carreteras con huecos que no reciben tampoco mantenimiento, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿A qué creen que se debe ustedes, amigos? ¿No? Y eso pasa en todas las municipalidades, ¿no? Es decir, no se abastece la municipalidad presupuestalmente para cubrir toda la operación y mantenimiento de todos sus activos que ellos tienen. La norma está específica, ¿no? Eso es una función de la entidad, que debe programar, ejecutar y supervisar las actividades, mediante las cuales garantiza la operación y mantenimiento. Pero lamentablemente eso no se cumple. No se cumple. ¿Y debido a que no se cumple? Pues al tema presupuestal, al tema de gestión también, ¿no? Es un tema de gestión. Hoy en día, el tema de gestión es lo que tiene que prevalecer también en el gobierno público. No solamente hacer un documento y solicitar que por favor me ayuden con la subvención de la operación y mantenimiento. Envías el documento, la solicitud, y ahí no lo vuelves a ver hasta que te acuerdas. La gestión en la gestión pública es importante. Hay que darle seguimiento a toda la documentación que ustedes tengan. Si tú envías un documento solicitando que te ayuden con la operación, o que te financien parte de la operación y mantenimiento, tienes que darle seguimiento a ese documento. No enviarlo y después, hasta que te acuerdes, revisar en qué estado se encuentra. No, eso es parte de la gestión que se debe realizar en la gestión pública. Entonces, es un tema ya presupuestal de que todas las entidades no se logren cubrir el tema de operación y mantenimiento. Pero la ley está, ¿no? También, dentro de la entidad responsable, se debe contar con un inventario de activos, lo que les indiqué, ¿no? Usando los formatos 11A para unidades productoras y el formato 11B para activos estratégicos. Entiéndase por unidad productora a los colegios, a las carreteras, ¿no? Es decir, a través del formato 11A vamos a identificar o hacer un inventario de todas las unidades, colegios, carreteras, hospitales, postas médicas, ¿qué más? Centros médicos, postas. Entonces, eso le compete al formato 11A. Y al formato número 11B es respecto a los activos estratégicos esenciales, como por ejemplo equipos, maquinarias, etc. ¿De acuerdo? Ya saben cómo ubicar estos formatos, están en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en el punto o digamos en el check de inversión pública, anexos y formatos, y ahí están los 2 formatos que se utilizan para estos casos. También,
para realizar reportes anuales sobre el estado de los activos, formato 11B, y remitirlos a la OPMI para su evaluación. Que, por cierto, eso le va a servir como un insumo para poder elaborar su programación multinacional de inversiones. Es por eso que la OPMI le va a solicitar al de la UF, por favor, hazme un activo, hazme una lista de tus activos, de tus proyectos que tengas, ¿no? Y eso te lo va a solicitar la OPMI, ¿para qué? Para que puedas, eso le va a servir como insumo para poder elaborar la programación multinacional. Y así, de esa manera, poder estimar también sus indicadores de brecha. Entonces, el inventario de activos es importante en esta etapa de funcionamiento, como hemos estado hablando, estimados alumnos. Balance entre el gasto corriente y gasto de capital. Estos dos, digamos, estos dos conceptos lo deben de saber diferenciar. Porque yo he encontrado cuando he asumido hasta el día de hoy en la jefatura de unidad formuladora, siempre como no saben diferenciar, por ejemplo, no elaboran sus términos de referencia para, por ejemplo, un estudio de preinversión o la elaboración de una ficha técnica y lo mandan solicitando a presupuesto, por favor, asignarle presupuesto para gasto corriente, por gasto corriente, la elaboración de este estudio de preinversión, ¿no? Y luego, después de 2 meses, hasta que le llegue ese documento al presupuesto luego lo eleva a su jefe, y todo ese trámite burocrático que siempre hay en nuestro sistema público, se dan cuenta de que ese proyecto no corresponde, ¿no? El estudio de una ficha técnica, el servicio para la elaboración de una ficha técnica simplificada o el servicio para elaborar un estudio de preinversión o un perfil, no compete realizar ese gasto o pagar a través de gasto corriente. No corresponde a gasto corriente, sino a gasto de capital, ¿no? Y siempre hay un problema donde ahí se pierde tiempo valioso. Hasta una semana se pierde. Y el tiempo en inversión pública hay que tratar de optimizar los tiempos para ser lo totalmente eficientes en el momento de gestionar nuestro proyecto de inversión. Como les indiqué, si podemos diferenciar entre gasto corriente y gasto de capital, vamos a enviar nuestro documento y hasta que pase todas las áreas y hasta que llegue a presupuesto y presupuesto identifica que no corresponde ese servicio por gasto corriente, sino por gasto de capital, lo que va a hacer el área de presupuesto es regresar nuevamente o a gerencia general, de gerencia de presupuesto, el presupuesto nuevamente a la unidad ejecutora de inversiones, y si es que la UEF pertenece o depende a la unidad ejecutora de inversiones, vuelta a regresar. Entonces es un tiempo perdido hasta que pase la documentación. Entonces, ustedes, si quieren asumir este cargo de unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones o PMI, tenemos que diferenciar y muy claro, ¿de acuerdo? Gasto corriente y gasto de capital. Gastos corrientes, ¿ya?, son aquellos gastos no recuperables. ¿Cómo así, José? Son aquellos gastos que no va, la entidad una vez que los paga, ¿de acuerdo? Una vez que paga o hace efectivo a través de gasto corriente, ya no va a retornar a la entidad, ¿de acuerdo? Cosa contrario pasa con el gasto de capital. Pero primero vayamos enfocándonos en gastos corrientes. Gastos corrientes generalmente se utiliza por este concepto o por esta forma, las municipalidades o las entidades del gobierno realizan los pagos para sueldos por gasto corriente. Los salarios que todos digamos, los trabajadores CAS, los locadores, ¿por qué concepto se paga aquellos? Por el concepto de gasto corriente. Así también los bienes y servicios, para operar y mantener la continuidad de los servicios y no verse interrumpidos, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad provincial se malogran las puertas, digamos, de las oficinas. Inmediatamente, ¿de acuerdo? Mandamos, hacemos nuestros términos de referencia y contratamos a personas idóneas para que puedan reparar esas puertas. ¿Y cómo les vamos a realizar el pago? ¿Por gasto de capital o por gasto corriente?
por gasto corriente, estimados alumnos. Miren acá, gasto corriente son sueldos, gasto corriente son bienes y servicios, bienes y servicios. El ejemplo que les he dicho es de servicios. Se malogra, por ejemplo, la puerta de la municipalidad, se malogra. Entonces, inmediatamente hay que contratar a alguien que repare la puerta principal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, contratamos y pagamos por gasto corriente, no por gasto de capital. Incluso, eso está penado, que tú realices un gasto, por ejemplo, porque a veces hacen eso, ¿no? Como tiene más dinero en gasto corriente y gasto de capital no tiene nada, entonces lo que hacen ya, y ha pasado, ¿ah? En el caso de yo estaba asumiendo una unidad formuladora, hagamos el servicio de que un externo elabore un estudio de preinversión, listo, pero en gasto de capital no hay plata. Y te dicen, ¿dónde hay plata? En gasto corriente, ya, que lo paguen por ahí. Y los alcaldes desconocen de eso, pero para eso está el profesional que debe estar capacitado para poder diferenciarlo, ¿no? No, estimado alcalde, eso no corresponde pagar un estudio de preinversión por gasto corriente. Eso está penado. No puedes hacer eso. Te puede caer una sanción. ¿De acuerdo? Solamente gasto corriente se utiliza para sueldos, bienes y servicios. Y bienes y servicios. Porque me ha pasado en una municipalidad donde no había, por ejemplo, dinero, ya se habían gastado todo el presupuesto de gasto de capital. Ya no tenía esa genérica, ya no había plata. Donde sí había una fuerte cantidad de plata era de gastos corrientes. Entonces se les ocurrió, y como había plata de ahí, entonces hay que pagar con esa plata que está en gastos el estudio de preinversión. Y haciendo las consultas del caso, eso está prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, hay que diferenciar. Gasto corriente son sueldos, son bienes y servicios. Bienes, el ejemplo que les he puesto de la puerta es en caso de servicios, ¿no? Contratas a alguien para que te pueda reparar y le haces el pago a través de gastos corrientes. Son servicios. Un ejemplo de bienes, por ejemplo, si acabaron las escobas para poder limpiar a todo el distrito. Si no hay escobas, ¿cómo vas a limpiar el distrito? Entonces, ya, no hay problema. Como hay dinero en la genérica o en este concepto de gasto corriente, como hay plata, entonces inmediatamente hacemos la contratación para comprar escobas. Y al contratista, ¿por qué concepto se le va a pagar? ¿De dónde va a salir la plata? De gasto, porque son bienes. Y si se dan cuenta, son gastos ya no recuperables, como les indiqué al inicio. Es decir, la entidad va a gastar por la compra de esas escobas, pero no va a tener ningún retorno. Por eso es que no son recuperables, ¿verdad? Entonces, a eso se enfoca gasto corriente. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Gasto corriente, sueldos, gasto corriente, bienes, gasto corriente, servicios. Hasta ahí, claro, perfecto. Ahora vayamos al otro lado, que es el gasto de capital. Estimado José, ¿qué es el gasto de capital? ¿Cuándo yo sé qué corresponde a un gasto de capital? El gasto corriente ya lo tenemos claro, ¿verdad? Sueldos, bienes y servicios, se acabó. Gasto de capital, estimados alumnos, son gastos destinados al aumento de la producción. Es un concepto totalmente distinto, ¿eh? Gasto corriente, ¿cuál es el concepto? El gasto corriente generalmente son para sueldos, bienes y servicios. Y ¿cuál es lo notorio en gastos corrientes? Es que no, estimados alumnos, no son recuperables. En cambio, en el gasto de capital, son gastos destinados al aumento de la producción. Aumento de la producción. Por ejemplo, aquí se aplica los estudios de preinversión, o si el alcalde, por ejemplo, quiere hacer un estudio o una ficha técnica simplificada que lo puede elaborar un externo, que se lo puede hacer. Entonces, hace el servicio, ¿y por qué medio le van a hacer el pago efectivo al contratista? A través de gasto de capital, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque
el estudio de preinversión o la ficha técnica como un insumo que va a servir para ¿qué? Para elaborar el expediente técnico. Y a su vez, el expediente técnico va a ser factible para poder que ejecutar una obra de mayor magnitud. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está capitalizando. Por eso es que el pago que se realiza para los estudios de preinversión y para las fichas técnicas se realiza a través de gasto de capital. Por favor, a todos y tal vez ustedes estén en la municipalidad ya trabajando, ¿no? Hay que saber cualquier cosa para que ustedes mismos no los engañen, ¿ya? Que siempre ha pasado eso, pero si uno sabe, en un momentito, a mí no me vas a engañar, ¿no? Porque ha pasado, y tengo la experiencia de una amiga que es especialista en presupuesto, que le asignaron una jefatura de presupuesto, ella aceptó, pero le querían hacer firmar para que pague los sueldos de una gran cantidad de, de obreros, pero por gasto de capital. Evidentemente, ella se dio cuenta que tú no vas a poder pagar a esa gran cantidad de obreros, por más de que te vengan te quieran incendiar la oficina, todo, por gasto de capital, ¿no? ¿Y por qué lo quieren hacer por gasto de capital? Pagar por ese medio, porque ahí hay plata. Gasto corriente, ya no tenían dinero. Entonces, todas las cosas, miren, y se ha dado, ¿ah? Así, es por eso que hay que saber diferenciar. Entonces, con el SNI creo que se le asignaba 10% del presupuesto de la entidad para gasto de capital. No sé si seguirá ahorita, pero voy a confirmar. Pero sí, con el SNI era el 10% del presupuesto que se le asignaba a la municipalidad, ¿ya? De ese presupuesto, de la aprobación, sí, de ese presupuesto, el 10% lo destinaban para el gasto de capital. Y solamente ese 10% tenía la municipalidad para realizar este término de referencias, para elaborar estudios de preinversión, para elaborar expedientes técnicos también, ¿no? Entonces, estimados alumnos, el gasto de capital son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento del futuro patrimonio del Estado o de la entidad. Y está dirigido a actividades estratégicas para el desarrollo desarrollo nacional del Perú, ¿no? Todos estos gastos están dirigidos a actividades estratégicas. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional. ¿De acuerdo? Entonces, estimados alumnos, ya tenemos claro la diferenciación que hay entre gasto corriente y gasto de capital. Gasto corriente, por favor, solamente se realiza el pago por gasto corriente para el tema de sueldos, bienes y servicios. Y gastos de capital para elaboración de perfiles, para la elaboración de expedientes técnicos, obras, bienes y servicios que capitaliza. ¿Qué capitaliza? Perfecto. Hasta ahí todo claro, estimados alumnos. Si hay una consulta, duda, por favor no duden. Pueden intervenir, pueden encender su micro, en todo caso pueden escribir en el chat. ¿De acuerdo? Y en la parte de abajo he puesto esta frase, ¿no? Que el criterio de sostenibilidad señala que se debe de garantizar que las inversiones cuya ejecución se programen cuenten con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento, procurando un adecuado balance entre los gastos corrientes y los gastos de capital futuro que demandará su funcionamiento. Estimados alumnos, ¿por qué creen que he puesto esta imagen que ustedes ven al frente, que es una balanza, y que por cierto está equilibrada, ¿verdad? Está equilibrada. ¿A qué me refiero esto? ¿Por qué esta balanza está equilibrada, estimados alumnos? ¿No? Como dice acá, se debe de garantizar que las inversiones cuya ejecución se programe, ojo, inversiones cuya ejecución se programe, cuenten con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento. Estimados alumnos, les pongo aquí un ejemplo, ¿ya? En una municipalidad, ¿ya?, ejecutan una obra de inversión y lo van a ejecutar, y toda esa ejecución de esa obra lo van a pagar por gasto de capital, evidentemente, es una obra. Entonces, como hay a veces
las municipalidades, como tienen una gran cantidad de plata o dinero aquí en gastos de capital, ¿ya? En esta genérica, perdón, en este concepto de gasto de capital, tienen pues un buen presupuesto, ¿no? Entonces, como yo tengo un buen presupuesto en gastos de capital, hay que gastarlo. Hay que gastarlo. Si tengo dinero, porque no hay que construir colegios, postas médicas, carreteras, ¿no? ¿Qué haces? Por ejemplo, bastante dinero y comienzas a construir colegios, carreteras, pistas y veredas, ¿no? Te gastas toda la plata en gastos de capital que has tenido, ¿ya? Toda la plata te has gastado en proyectos, en construir colegios, pero aquí no te has dado cuenta en gastos corrientes. Te pregunto, cuando terminas de culminar esas obras que has gastado por gasto de capital, ¿ya? Después de culminado esas obras, estimados alumnos, ¿qué va a iniciar? Va a iniciar la operación y mantenimiento, ¿verdad? Es decir, que tienes que tener dinero ¿para qué? Para poder cubrir los gastos de operación y mantenimiento. ¿Y qué pasa si has terminado tus 5 o 7 proyectos de inversión y no tienes plata para asumir la operación y mantenimiento? La operación y mantenimiento se realiza por gasto corriente, ¿ah? La operación y mantenimiento se realiza por gasto corriente. O sea, aquí estamos frente a que en los gastos de capital, como se ha gastado todo el dinero, ha pasado a la parte a subir arriba y gasto de capital hacia abajo. O al contrario. Si gasto, sí. ¿Ven? Buenas noches. Una pequeña intervención, ¿me permite? Sí, adelante, mi estimado. Te Bueno, mi escucho. nombre es Jorge Guerra. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, en realidad lo que quisiera es enfocar este tema en lo que pasa en la realidad, ¿no? Todos vemos que casi siempre, vamos a decir siempre, la mayoría de los municipios, sobre todo los gobiernos locales, empiezan a hacer obras cada vez que ya está por terminar su mandato. Entonces empiezan a parchar pistas, es decir, tratan de aumentar su ejecución de presupuesto. En consecuencia, eh, yo asumo que para ese momento que están haciendo esas obras, ya los gastos de capital deben haberse agotado y posiblemente estarían cogiendo parte de los gastos corrientes. Esa es una primera aproximación de lo que yo pienso. Y segundo, en el caso de del criterio de sostenibilidad, mayormente cuando la municipalidad, por decir, construye un parque, mayormente los gastos de operación y mantenimiento se los encargan a a la comunidad o a la directiva de un determinado parque, ¿no? Para que puedan sostener esos gastos o de alguna manera también hacer un gasto compartido. ¿Qué tan de cierto son estas dos conclusiones a lo que he llegado? Gracias. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Y efectivamente, ¿no? Hay casos donde la municipalidad, pues, hace, pues, una especie de un contrato con la población, ¿no? De que ellos mismos asuman, ¿no? Y la municipalidad solamente se encarga de una parte. Como sabe que no tiene dinero para asumir el costo de operación y mantenimiento, lo que hace es que ya, tengo esta parte de dinero, por favor, estimados, unidad vecinal, ustedes asuman la otra parte. Y de esa manera podemos llegar a un acuerdo. Que no debería ser así, porque se supone que ya debe asumir el costo de operación y mantenimiento, ¿no? Sin embargo, no pasa eso siempre, pero sí se da, Jorge. Muchas gracias por tu intervención. Y efectivamente lo que estábamos hablando tiene relación a lo que mencionaba Jorge, ¿no? Se encargan de a última hora, como dice, ¿no? Ya están terminando su gestión, entonces para quedar bien, a última hora, como tienen dinero en gasto de capital, comienzan a hacer de todo, para echar.
pero no se dan cuenta de que después de culminar esas obras van a necesitar dinero para la operación y mantenimiento. Y se dan cuenta que han gastado más en gastos de capital y ya no tienen dinero en gastos corrientes. Entonces, ¿cómo vas a asumir esa operación y mantenimiento? Es por eso que hay muchas obras en todo el Perú sin operación y mantenimiento. ¿Y eso por qué? Porque se emocionaron que hay plata en gasto de capital, ejecutaron obras, pero no se dieron cuenta si es que había plata en gastos corrientes. Porque la operación y mantenimiento la vas a pagar con gastos corrientes, no la vas a pagar con gastos de capital. Ya que la operación y mantenimiento, como dice acá, son bienes y servicios para operar y mantener. La operación y mantenimiento lo pagas a través de gastos corrientes. Es por eso que esta balanza está aquí en la que ustedes están viendo. Que si vas a ejecutar tus proyectos, está bien, pero tienes que guardar relación con el dinero que tienes en gasto corriente. Si construyes un colegio con gastos de capital, tienes que evidenciar que tienes dinero para la operación y mantenimiento y lo vas a pagar por gasto corriente. Y gasto de capital, los dos tienen que guardar relación y deben estar en ese marco. Para también, a su vez, el tema de sostenibilidad, ¿no? Para todo proyecto de inversión, la sostenibilidad del proyecto es importante. Porque si tú no te encargas de la operación y mantenimiento, la sostenibilidad del proyecto se va a ver interrumpida. No va a generar beneficios a la población. No vas a lograr ese objetivo del cual tú formulaste y ejecutaste ese proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Es por eso que el criterio de sostenibilidad. Tu proyecto no va a ser sostenible si es que tú no consideras los gastos pertinentes para la operación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Jorge, por la intervención. Y efectivamente... Lo que quería complementar es que este fenómeno se da casi siempre en todos los años los cuales ya se culmina en la gestión. Entonces, no hay ninguna forma, no hay ningún organismo que podría ser la Contraloría General de la República que observe o que dictamine alguna norma o alguna normativa que evite justamente estas externalidades que generan básicamente a la población, porque lo hacen de una manera tan apresurada que van generando, pues, como digo, externalidades para la población en general y para el distrito en sí. Entonces, me parece que ahí la Contraloría General de la República tendría que tener, o en todo caso la OSI tendría que tener un mayor acompañamiento de la Contraloría General de la República para justamente evitar que todo esto suceda al último momento. Entonces, la improvisación en el Perú es pan de cada día. No hay un planeamiento estratégico, no hay un planeamiento urbano, las cosas se hacen de la noche a la mañana, no hay una visión de mediano y largo plazo. Entonces, inclusive, pues hay un instituto metropolitano de planificación que solamente está de nombre. Entonces, siempre estamos con estas perturbaciones a fin de cada gestión. Entonces, yo creo que ahí la Contraloría General de la República tendría que entrar con mayor fuerza, porque no es posible, pues, que todas esas gestiones hagan lo mismo cada vez que están por terminar. No sé si es competencia de la Contraloría General de la República o es competencia de algún otro organismo. Eso es lo que te quería preguntar. Gracias. Perfecto, estimado Jorge. No, mire, lo que pasa es que la Contraloría interviene porque la Contraloría generalmente interviene cuando hay una denuncia. Cuando hay una denuncia por parte de un ciudadano, recién ahí actúa la Contraloría. Porque imagínate cuántas municipalidades hay en todo el Perú, no se va a abastecer la Contraloría con todos sus fiscalizadores, ¿no? Entonces, mientras no haya una denuncia,
la Contraloría no va a acudir, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y evidentemente lo que menciona Jorge es totalmente válido, ¿no? Siempre ya para culminar las gestiones, comienzan a ejecutar obras por doquier para gastar todo el dinero que tienen. Y le van a dejar toda la carga a la siguiente gestión, ¿no? Todo el problema le van a dejar a la siguiente gestión. Por ejemplo, he visto ahí en la noticia una municipalidad que ha contratado una gran cantidad de trabajadores, ¿no? Y que ahora todos esos trabajadores con esta ley de casi indeterminado, entonces, la nueva gestión ya no va a tener de dónde sacar para pagarles. Entonces, y eso lo está dejando la actual gestión, ¿no? Entonces, miren todo ese problema que va a generar, ¿no? Yo recuerdo también cuando hicimos un cambio, porque hay un cambio de gestión, ¿verdad? Cuando viene un nuevo alcalde. Cuando asume un nuevo alcalde a partir de las 12 al 31 de diciembre a las 12 de la noche, exactamente. Y yo formé parte de ese cambio de gobierno, ¿no? Tuvimos que estar exactamente hasta la 1, porque hasta las 12:59 tenía que estar la antigua gestión y la actual gestión. ¿Para qué? Para que la antigua gestión, la saliente, tienen que entregar las llaves de la entidad y todo el aparato y de que efectivamente el nuevo alcalde verifique in incito con el alcalde saliente que todos los documentos están en la entidad, que los perfiles no se hayan robado, ¿no? Entonces, ese cambio de gestiones, he participado y una vez que hemos evaluado toda la documentación, pudimos detectar que efectivamente nos dejaban una gran cantidad de obras por operación y mantenimiento, que la municipalidad no se va a lograr abastecer por cubrir, ¿no? Entonces, efectivamente lo que menciona Jorge, pues, ¿no? Y lamentablemente la Contraloría solo acude cuando hay una denuncia. Mientras no hay una denuncia, la Contraloría su presencia es como un fantasma, ¿no? Vamos, estimados alumnos, eso respecto a los gastos de corrientes y gastos de capital, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos diferenciar muy bien ahí en esos dos conceptos. Ahora pasemos al modelo de momentos para la evaluación ex post, que es precisamente el tema de que nos convoca hoy. Y esto está estipulado en el artículo 42 de la directiva general. Y una de ellas nos indica que la evaluación ex post es un examen sistémico e independiente. Sistémico porque evidentemente se va a regir en base a una metodología que nos va a plasmar el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Multinacional de Inversiones, la DGPMI, ¿no? Pues por ello que se le llama sistémico, porque se rige en base a una normativa y a los parámetros que nos brinda la DGPMI. Así también, la evaluación ex post es un examen independiente. ¿Qué quiere decir eso independiente? Que no necesitamos de un área en específico para que nos apruebe esta evaluación. Nosotros mismos elaboramos esta evaluación para determinar cuáles son las lecciones aprendidas y que nos van a servir a futuro poder corregir algunos inconvenientes o algunos defectos que hayamos encontrado o analizado en la fase de formulación. Entonces, la evaluación ex post es un examen sistemático e independiente, ¿de acuerdo? 2. El fin de las evaluaciones ex post es determinar que la eficiencia, entiéndase por eficiencia, a la relación que existe entre los recursos que se van a utilizar para ejecutar una obra y las metas o objetivos que se pretende alcanzar después de haber aplicado esos recursos. Eso es en cuanto a la eficiencia. El fin de las evaluaciones ex post es determinar la eficiencia y también es determinar la eficacia. Entiéndase por eficacia al punto de que si nosotros tenemos una meta, por ejemplo, de construir 2 proyectos de inversión en un mes y la cumplimos, quiere decir que nosotros estamos siendo eficaces. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. En la eficacia logramos un objetivo
sin tomar en cuenta el tiempo que hemos invertido para construir y sin tomar en cuenta el costo que se ha utilizado para llegar a cumplir eso respecto a la eficacia. El fin de las evaluaciones ex post es determinar también el impacto. Vamos por aquí, ¿ya? El impacto de las obras de inversión. Ese es el fin de las evaluaciones ex post, determinar el impacto, que hasta el día de hoy no se realiza, ¿no? Lamentablemente. Pero hay bastante material que nos indica que nosotros, o el fin de las evaluaciones ex post, es determinar el impacto de las obras. Cuando uno termina de ejecutar la obra, ¿no? Y después ya de haberse pasado 2 años o 3 años, evidentemente hay un impacto. Y hay un impacto antes de la obra y un impacto después de la obra, ¿no? Hay un impacto antes de la obra, ¿por qué? Porque en la remoción, al momento que van, en el caso de un proyecto de pistas y veredas, ¿no? Un impacto antes de la obra es que cuando remueven las tierras, eso va a generar un polvo, ¿verdad? Genera una gran cantidad de polvo y unas pequeñas partículas que se van a impregnar en nuestras casas y eso nos va a generar un problema respiratorio, ¿verdad? Eso, como indicaba mi estimado Jorge, es una externalidad negativa. Una externalidad negativa, porque los proyectos de inversión generan una externalidad negativa y una externalidad positiva. Para el ejemplo que le estoy mostrando, que le estoy indicando, determinar el impacto, ¿no? Es determinar antes y después. ¿Y cuál sería un ejemplo de una externalidad positiva después de haberse ejecutado una obra? Una vez que se construye ustedes han visto, ustedes mismos pueden percibir, ¿no? Cuando se termina de culminar un proyecto de una pistas y veredas, después de pasado un año van a ver, por ejemplo, que han abierto una tienda al frente, han visualizado que en la esquina se ha aperturado una nueva pollería, por ejemplo, ¿no? E incluso en las mismas casas se va a valorizar su negocio. ¿Por qué? Porque el ambiente es distinto, ¿no? Estás generando la obra de inversión, el impacto de esa obra de inversión, el impacto positivo, y llámese un impacto de externalidad positiva, ha generado a que se valorice más los predios donde se ha ejecutado esa obra. ¿De acuerdo? Entonces, miren que el fin de las evaluaciones ex post es determinar el impacto antes y después. Después, todos conocemos cuál es. Claro que hay ejemplos donde se han ejecutado las obras y después de 2 años, las obras están peor que como estaban antes, ¿no? Llenos de basura. Y ese es un tema aparte, ¿no? Pero ese es un tema de evaluación ex post, porque eso es lo que se pretende con las evaluaciones ex post. Determinar si efectivamente, después de ejecutadas las obras, ha generado ese beneficio que habías contemplado en tu proyecto declarado viable, o no lo ha generado. Y ahí estoy seguro que varios de los que estamos aquí presentes en esta sesión han visualizado y están pues indignados de algunas obras en sus distritos, en sus provincias, en sus caseríos, que no les ha generado un beneficio, ¿no? Ese es un impacto negativo, una externalidad negativa que puede generar, ¿no? Entonces, ese es el fin de las evaluaciones ex post, es determinar el impacto. También, el fin de las evaluaciones ex post es determinar la sostenibilidad y relevancia de la inversión después de haber culminado con la ejecución física e iniciada la fase de funcionamiento. Como les indiqué, estimados alumnos, una vez que culmina la ejecución física de los proyectos de inversión y se haya culminado con la liquidación de la obra, inicia inmediatamente la fase de funcionamiento. ¿De acuerdo? También el artículo 42 de la Directiva General nos indica que el objetivo principal es revelar buenas prácticas y lecciones aprendidas y de esta forma mejorar pues la calidad de inversión. Es decir, el objetivo principal es revelar buenas prácticas y lecciones aprendidas en el ciclo de inversiones. ¿Qué se refiere al ciclo de inversiones?
Es decir, que vamos en la evaluación, en la posinversión, en ex post, lo que vamos a analizar es por cada ciclo de inversión, empezando desde la programación multianual, seguida con la formulación y evaluación, seguidamente en la etapa de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, en todo el ciclo de la fase de los proyectos de inversión, se va a realizar estas buenas prácticas y lecciones, y que nos va a permitir poder mejorar la calidad de las inversiones y de las futuras inversiones que ejecutemos. Seguidamente tenemos que el artículo 42 de la Directiva General también nos indica que el objetivo específico es verificar el cumplimiento de productos, resultados e impactos de inversión, considerando su contribución al cierre de brecha. Efectivamente, como les indicaba, todas estas evaluaciones post también va a ser o sirve como insumo para la OPMI. ¿Para qué? Para que pueda elaborar sus indicadores de brecha, ¿no? 5. Es la aplicación gradual. Es decir, las evaluaciones ex post es de aplicación gradual y comprende los siguientes momentos. Y hay 4 momentos en las evaluaciones ex post. Uno de ellos, el primero, es la evaluación ex post de corto plazo. ¿Ya? Y aquí en esta evaluación de ex post de corto plazo se utilizan los criterios de pertinencia, eficiencia y sostenibilidad. En esta evaluación ex post de corto plazo, en el primero, ¿ya?, se realiza de manera inmediata. De manera inmediata al inicio de la fase de funcionamiento. Es decir, una vez que culmina la ejecución física de la inversión, y ahí inmediatamente pasas a la fase de funcionamiento, ¿verdad? Y una vez que pasas a la fase de funcionamiento, inmediatamente tienes la opción de poder elaborar la evaluación ex post de corto plazo. Y tienes, desde que se inicia la etapa de funcionamiento, tienes un plazo de hasta 6 meses para elaborar la evaluación ex post de corto plazo. Un plazo de 6 meses. Y aquí, en esta evaluación ex post, se analiza la eficiencia en tiempos, en costos y metas físicas de los activos creados. Y vamos a dar una casuística respecto a esta evaluación ex post, ¿de acuerdo? Entonces, en la evaluación ex post, por favor, tener todo claro que son 6 meses. Solo tienes el plazo para evaluación ex post de corto plazo de 6 meses. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué 6 meses? ¿Por qué la DGPMI nos ha contemplado 6 meses? Lo que pasa, estimados alumnos, que una vez que culmina la ejecución física, lo que se pretende con esos 6 meses es aprovechar al máximo toda la información que tengamos de manera inmediata y primigenia. Es decir, tenemos que aprovechar la experiencia de la ejecución física que recientemente se ha ejecutado. Entonces tenemos que tener información para realizar nuestra evaluación ex post a corto plazo. Es por ello que nos han puesto como plazo 6 meses. Porque tenemos que aprovechar la experiencia que se ha ejecutado la evaluación física de los proyectos de inversión y aprovechar también la información primaria que tenemos de la fase de programación, de la fase de evaluación y formulación y de la experiencia, ¿no? Entonces, es por eso que la evaluación de ex post de corto plazo, ¿ya?, son hasta 6 meses. Perfecto. Hasta ahí todo claro, estimados alumnos. Y también, ¿cómo realizo en la evaluación ex post de corto plazo el informe? ¿Cómo realizo? El informe lo realiza, ¿quién es el responsable de elaborar esta evaluación ex post de corto plazo? Lo realiza el responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la OPMI. ¿De acuerdo? Entonces, el informe de evaluación ex post de corto plazo para proyectos de inversión y para las IOR también se utiliza la evaluación ex post de corto plazo, tanto para proyectos de inversión como las IOR. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo empiezo? ¿Cómo inicio? ¿No? ¿Desde dónde arranco? ¿Cuándo comienzo? Para ello está el anexo número 12, estimados alumnos. Anexo número 12. ¿Dónde lo descargan?
la misma página del Ministerio de Economía y Finanzas, en su check de inversión pública, ¿de acuerdo? En su check de inversión pública, y nos vamos a anexos y formatos, y descargamos el anexo número 12, que es el anexo número 12, corresponde a los contenidos mínimos para la evaluación ex post de inversiones. ¿De acuerdo? Anexo número 12. Seguidamente tenemos el siguiente momento. La DGPMI lo ha llamado así. Son 4 momentos para las evaluaciones 4. El seguimiento, por segundo, nos el seguimiento ex post. Y el seguimiento ex post, lo que se analiza aquí es el criterio de sostenibilidad. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuándo realizamos esta evaluación ex post, de seguimiento ex post? Durante el primer y segundo año después de haberse iniciado la fase de funcionamiento. Una vez que termine la fase de ejecución, inicia la fase de funcionamiento. Desde ahí contabiliza 1 a 2 años. Desde el primer y segundo año corresponde hacer una evaluación de seguimiento ex post. ¿Perfecto? ¿Y qué analiza aquí en el seguimiento ex post? Lo que analiza es el cumplimiento de las condiciones y compromisos, ¿ya? Referidos a la operación y mantenimiento del proyecto. Perfecto, hasta ahí todo claro, estimados alumnos. En tercer lugar tenemos a la evaluación ex post de mediano plazo. La evaluación de mediano plazo. Aquí sí se utiliza los 5 criterios, que más adelante vamos a revisar cada uno. ¿Ya? Los 5 criterios, que es pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. ¿Ya? Estos como un indicador que nos va a traer a colación de qué manera estamos siendo eficientes o eficaces después de ejecutada la obra, evidentemente, ¿no? O el impacto que está generando. Perfecto. Entonces, en esta etapa, en este momento de la evaluación ex post de mediano plazo, se analiza principalmente la eficacia del logro del objetivo del proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con respecto a la evaluación ex post de mediano plazo. Y el cuarto momento, no por ello, si es el último, no es el menos importante, es la evaluación ex post de largo plazo. Aquí se utilizan los criterios de pertinencia, sostenibilidad, eficiencia e impacto. En esta evaluación ex post de largo plazo, ¿ya? Se realiza a partir del quinto año. ¿Ya? Olvidé decirles que la evaluación ex post de mediano plazo se realiza entre los 3 a 5 años. ¿Ya? La evaluación ex post de mediano plazo se realiza entre los 3 a 5 años. Y la evaluación ex post de largo plazo se realiza después del quinto año de haberse iniciado la fase de funcionamiento. ¿De acuerdo? Aquí en la evaluación ex post de largo plazo lo que mide es el efecto causal directamente atribuible a un proyecto de inversión. Atribuible a un proyecto de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 4 momentos de las evaluaciones ex post. Vamos a ver una casuística también respecto a ello, ¿ya? A continuación les muestro un gráfico a manera de resumen, ¿no? Aplicación de las evaluaciones ex post dentro de la fase de funcionamiento. Fase del ciclo de inversión. Programación multianual de inversiones. Y aquí están los 4 momentos que les he explicado, ¿no? Empezamos con la evaluación ex ante, seguimiento. La evaluación ex ante es generalmente los estudios de formulación y evaluación, ¿de acuerdo? El seguimiento que se realiza en la fase de ejecución. Y en la fase de funcionamiento ya están los 4 momentos que se dividen en estos tiempos, ¿no? La post de corto plazo, ¿cuál es el tiempo que tenemos para realizar la evaluación ex post de corto plazo? Son 6 meses. 0.5, la mitad de un año, ¿ya? 6 meses. ¿De acuerdo?
seguimiento ex post, el segundo momento, que es el seguimiento ex post, lo podemos realizar desde iniciado la fase de ejecución hasta el primer y segundo año. Aquí como podemos visualizar. Estos son los años, ¿de acuerdo? Seguimiento ex post se realiza entre el primer y el segundo año. Seguidamente tenemos el tercer momento, que es la evaluación ex post de mediano plazo. La evaluación ex post de mediano plazo se realiza entre, ojo, entre el tercer año y el quinto año. No en el tercero y el quinto año. No, así no, sino entre. ¿De acuerdo? La evaluación ex post de mediano plazo se realiza entre el tercero y quinto año. Y el cuarto momento y el último se realiza en el quinto año, que es la evaluación ex post de largo plazo. Eso sí se realiza en el cuarto año, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la aplicación de evaluación ex post dentro de la fase de funcionamiento. La OPMI elabora la evaluación ex post de acuerdo a los contenidos mínimos del anexo número 12. Ya saben, pues, a ver, vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir el anexo para visualizar el anexo, ¿de acuerdo? Pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza la página web? Bien, vamos a ir al anexo número 12. Este anexo de acá, que es los contenidos mínimos para la evaluación ex post de inversiones. ¿Ya? Y este anexo se va a utilizar tanto para los 4 momentos. Para la de corto plazo, para la de seguimiento ex post, para la de mediano plazo y para la de largo plazo. Bien, estimados alumnos, como podemos apreciar, hay puntos donde tenemos que realizar las evaluaciones, ¿no? Evaluación ex post de corto plazo. Nos brinda algunas indicaciones de cómo elaborar, ¿no? Y los ítems que debemos de seguir. Pero el resumen ejecutivo, resumen del proyecto de inversión, metodología utilizada, el proceso de ejecución, evaluación de eficiencia, actualización del análisis de sostenibilidad, lecciones aprendidas y recomendaciones, y referencia de información y anexos. En el caso de corto plazo, como pueden apreciar, son creo que 3 hojas, 8 por hacer. Pero sí, cuando empezamos a dar la evaluación ex post de corto plazo o de mediano plazo, un poco más de información que nos solicita la DGPMI, ¿no? Como les indiqué, para los 4 momentos, ¿no? Para el seguimiento ex post, para el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, todos están dentro de este 12, del cual nos tenemos que guiar. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una... Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir la presentación, la PPT. Bien. Haciendo una mea culpa, estimados. Lamentablemente en nuestro país las evaluaciones ex post hasta el día de hoy no hay una cultura de realizar evaluaciones ex post, ¿no? No hay una cultura. ¿Por qué no se realizan como se deberían hacer estas evaluaciones, ¿no? He visto tesis que están elaborando, ¿no? Pero más que un tesista, el que de verdad debería conocer si en realidad los proyectos que se van ejecutando en su ciudad están sirviendo o están generando beneficios a la población, es el responsable, el funcionario que está a cargo de la OPMI o de la OF, o el responsable que se encarga de realizar las evaluaciones post, que es el de la OPMI, ¿no? Él es el responsable que tiene que realizar estas evaluaciones. Sin embargo,
no hay una, si bien es cierto existe la ley que te dice que lo elabores, nadie lo elabora, ¿no? Hasta el día de hoy. Tal vez algunos conscientes elaborarán y en cierta medida conocerán directamente si efectivamente en qué han fallado la ejecución de obra, ¿no? Para evitar de que vuelvan a cometer en una inversión futura. Pero lamentablemente, estimados alumnos, no se realizan estas evaluaciones de expo. Esperemos de que con los años pues se priorice, ¿no? Que se deben realizar, ¿no? Había una propuesta que hicimos, ¿no? De que por qué no se implementaba como una meta en el plan de incentivo. Todas las municipalidades locales, provinciales, regionales, tienen un plan de incentivo, de verdad. Tienen unas ciertas metas que deben de cumplir. Que si ustedes al finalizar el año llegan hasta el 75 o más, evidentemente el siguiente año el gobierno les va a asignar un presupuesto adicional. Claro, siempre y cuando se cumple con las metas que estipulamos, ¿no? Y dentro del plan de incentivos hay una meta de ejecución de obras, que si no cumples, evidentemente, ese porcentaje que te pide, no vas a tener más de un año. Entonces, todos estamos pendientes a lograr, a final de año, lograr llegar a esa meta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo cuando estaba en la municipalidad, o en las municipalidades que he trabajado, eso es lo que yo priorizaba, ¿no? Estar al tanto en todo el año, ¿no? Cada mes, de cuánto vamos en ejecución, ¿no? A pesar de que era responsable de la unidad formuladora, yo estaba al tanto de ello, ¿no? Le decía, oye, ingeniero, mira, ya estamos en el tercer trimestre de este año y no hemos iniciado una ejecución de una obra. Tenemos en cuenta que tenemos una meta de ejecución de obras. Entonces, vayamos de una vez ya ejecutando obras para no verse ahogados al final de año de que no llegamos a la meta, ¿no? Entonces, esa información yo la manejaba, porque hay que estar pendiente, ¿no? Porque si usted está como funcionario encargado de esa área, tienes que estar al tanto de las metas, sobre todo la meta de que te corresponde. Como estamos en inversiones, entonces tenemos una meta de inversiones, ¿no? Entonces, tenemos que, con mucho más razón, trabajar en equipo. UF, UNED, UEI y la OPMI, para estar al mismo ritmo y llegar a la meta. Entonces, la idea en este focus group, digamos, en este debate era que porque se debería aplicar como una meta dentro del plan de incentivo, aunque sea la elaboración de ya, dos por semestre o uno por semestre en todo el año de evaluaciones ex post, ¿no? Para que de esa manera se cree esa cultura de, evidentemente, elaborar estas evaluaciones que son importantes, que nos van a permitir poder conocer en qué hemos fallado en estas obras que vamos a evaluar, poder evitar de que volvamos a cometer esos mismos errores en el futuro con otros proyectos de inversión. Entonces, ese sería, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Que se incluya dentro del plan de incentivos esa meta, ¿no? Para que de esa manera creamos o se cree ese ambiente de elaboración de las evaluaciones ex post. Así, estimados alumnos. Entonces, también tenemos que la OPMI registra los resultados mediante el formato número 10. Eso ya le corresponde al responsable de la Oficina de Programación Multinacional de Inversiones, ¿de acuerdo? Ellos son los que a través del formato 10, es lo primero que tiene que hacer la OPMI, ¿de acuerdo? Elaborar su formato número 10. En ese formato número 10 no es más que una comparación entre lo declarado viable, ¿no? Las metas de la declaración de viabilidad, las metas del expediente técnico y las metas de lo que se ha ejecutado con la ejecución física. Entonces, la comparación de esos tres momentos, formulación, expediente técnico y ejecución física, el responsable de OPMI se encarga de realizar la comparación entre esos tres momentos. Obviamente de aquellos proyectos que han culminado su ejecución física, ¿no? Y con el registro de ese formato 10 le va a servir ¿para qué? Para poder realizar también sus evaluaciones ex post.
como vamos a ver a continuación. Bueno, aquí es una manera de resumen también, el artículo 42, los 4 momentos, ¿de acuerdo? Para el caso de las IOR, por cierto, solamente en el caso de las IOR, solo se realizan las evaluaciones ex post de corto plazo, solo para las IOR, y también para los proyectos de inversión con ficha técnica simplificada. También se realiza una evaluación ex post de corto plazo. ¿De acuerdo? Para los proyectos de inversión con ficha técnica estándar, sí requiere de 3 momentos. Hay que realizar la evaluación ex post a corto plazo, el seguimiento ex post y a mediano plazo. De igual manera, para los proyectos de inversión con ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. También contempla esos 3 momentos, corto plazo, seguimiento ex post y mediano plazo. Y el único momento, y el único documento técnico, el único documento técnico mediante el cual se tienen que aplicar los 4 momentos de la evaluación ex post es los proyectos de inversión con estudios de preinversión a nivel perfil. ¿De acuerdo? Entonces, si es pregunta, por ejemplo, de examen, ¿no? ¿Cuál es el tipo de documento, cuál es el tipo de documento técnico mediante el cual se aplica los 4 momentos de evaluación ex post? Y hay una respuesta. ¿Cuáles? Los proyectos de inversión con estudio de preinversión. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Y una pequeña nota aquí, en la parte inferior, que la OPMI debe realizar obligatoriamente la evaluación ex post de corto plazo y evaluación ex ante post de mediano plazo a los proyectos de inversión cuyos montos de inversión se incrementen en 50% para aquellos con monto viable y que sean menor a 407.000 UITs. ¿De acuerdo? Lo mismo para el caso de que se incrementen en 20% y que sean mayores o iguales a 407.000 UIT. Eso para el caso de la OPMI. Esos son los criterios de evaluación ex post, mediante el cual se utiliza para poder realizar las evaluaciones ex post en los 4 momentos, ¿no? Los criterios. El primero de ellos es la pertinencia, que es la medida en que los objetivos de un proyecto de inversión son coherentes con el cierre de brechas prioritarias y establecidas en la programación multianual de inversiones, acorde con los objetivos estratégicos institucionales de desarrollo nacional, sectorial, regional y local, y con las necesidades de los beneficiarios. La eficiencia, medida en que los insumos, mano de obra, tiempo, etcétera, se han convertido en activos que conforman la unidad productora. Entiéndase, aquí hay que la evaluación de eficiencia y pertinencia se realiza en los proyectos de inversión e IOR. En el caso de las IOR, estimados alumnos, se considera como OPU solo a los activos. OPU quiere decir la salida de los activos, ¿de acuerdo? Y eficacia, medida en que se lograron o se espera lograr con los objetivos del proyecto de inversión. Es decir, la provisión del servicio. Impacto, lo que les estaba explicando, ¿no? Cambios de largo plazo, positivos y negativos, o las externalidades negativas o positivas, como nos comentaba el estimado Jorge, los cuales estén asociados a los fines indirectos y al fin último del proyecto de inversión. Aquí, si se dan cuenta, esto viene ya del árbol, ¿verdad? El árbol de causas y efectos, el árbol de problemas, que habíamos visto en una sesión pasada. Y la sostenibilidad, evidentemente, ¿no? Que son los criterios que forman parte de los criterios de evaluación ex post. Bien, amigos, aquí les he traído una casuística para elaborar una evaluación ex post de corto plazo, solo de corto plazo, ¿de acuerdo? Caso de saneamiento Puquina, aplicación, proceso de la evaluación ex post de corto plazo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de este proyecto de inversión? Fue el de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la localidad de Puquina, ampliando las redes de agua potable y el sistema de alcantarillado, garantizando así la calidad y la continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado.
La OPMI es la Municipalidad de Puquina. Y acá hay otro criterio, que el proyecto de inversión fue formulado y por una entidad prestadora de servicios, EMAPA, que es una empresa contratista, ¿de acuerdo? Es un particular, no lo ha ejecutado la misma entidad, sino una empresa prestadora de servicios llamada EMAPA, que es un contratista. Entonces, lo primero que tiene que ser el responsable de OPMI, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que realizar de la OPMI es, en primer lugar, registrar la información en el formato número 10. Tiene que llenar ese formato número 10, donde nos va a mostrar indicadores de variación, indicadores de eficiencia, los cuales nos van a permitir poder estimar algunos puntos de que nos permitan conocer cuál es parte de la evaluación a corto plazo. Entonces, leamos aquí lo que dice que la OPMI responsable de la inversión deberá revisar lo que les indicaba y analizar dicha información, y de encontrarse inconsistencias, va a tener que efectivamente corroborar las mismas, aprovechando de que recién se ha ejecutado las inversiones, la ejecución física. Por eso es que dentro de la evaluación ex post de corto plazo, el plazo es hasta 6 meses. Es decir, que está fresquecito nomás que se ha ejecutado la obra, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la OPMI llena ese formato número 10. Si es que le falta una información o está en blanco, inmediatamente corre con el contratista para que le brinde esa información, ¿no? Es por eso que el de corto plazo tiene que ser de manera inmediata, porque la información está fresca ahí. No es que recién se ha culminado la ejecución física de inversión. Entonces, toda esa información le va a servir como insumo a la OPMI para poder elaborar efectivamente su formato 10. Las incorporaciones o modificaciones de registros en el formato número 10, registro para elaboración ex post de inversiones, proceden en los casos que se encuentren debidamente sustentados por el documento fuente y de origen. Evidentemente, cuando se entrega la obra, hay un cuaderno de obra, ¿verdad? Que lo firma tanto el responsable, el supervisor, que a su vez funge de notario, algo así, de que evidentemente se está ejecutando lo que está estipulado en el expediente técnico, ¿no? Entonces, ese formato número 10, estimados alumnos, ¿quién lo elabora? Lo elabora la OPMI. ¿Y para qué elabora ese formato número 10? Para realizar la evaluación ex post de corto plazo. Ahora vamos a hacer un análisis de variaciones. ¿Ya? Una vez que hayamos llenado ese formato número 10, vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Y hay un cuestionario que ya está estipulado, está establecido, que nos va a servir, ¿de acuerdo? Y eso está dentro de la guía para la elaboración de ex post, ¿de acuerdo? Entonces, debemos realizar preguntas orientadas para el análisis de variaciones de las inversiones no consideradas en la segunda versión de la evaluación ex post de corto plazo. Pregunta: ¿los activos generados por la inversión se ejecutaron en términos de las mismas metas físicas y calidad previstos? Los activos generados por la inversión se ejecutaron evidentemente en términos de los mismos metas físicas y calidad prevista. Esa pregunta se tiene que hacer el responsable de la OPMI. Y evidentemente, después de revisar la información, la OPMI realiza la interpretación de los resultados. Realizar la interpretación de los resultados en base a la comparación entre las metas físicas, costos y plazos de ejecución previstos con respecto a los reales, mediante el formato número 10, vamos a verificar y conocer si efectivamente la ejecución de esa obra de inversión ha sido en términos de eficiente y eficaz para el bienestar de la población o para el cumplimiento del objetivo de esos proyectos, ¿no? Y aquí hay una de estas preguntas. Esto ya forma parte de ese formato número 10, por si acaso, ¿ya?
Y vamos contestando esta encuesta, ¿no? Por ejemplo, los activos generados por la inversión se ejecutaron en términos de las mismas metas físicas y calidad previstos. Para este ejemplo que hemos creído conveniente ponerles, estimados alumnos, le he puesto que no. ¿Ya? Le he puesto que no. Frente a la pregunta, los activos generados por la inversión se ejecutaron en términos de las mismas metas físicas y calidad previstos, yo le he puesto para este ejemplo no. ¿Y cuál es el sustento? Debido a que ha habido modificaciones de los requerimientos mínimos de ingeniería pendientes, ¿no? Ejecutado cosas que no estaban contemplados en, por ejemplo, en lo declarado viable. Entonces, por eso que yo le he puesto que no está cumpliendo con eso. Seguidamente, la siguiente pregunta de este cuestionario, que es una parte, porque hay más preguntitas, para este ejemplo he puesto 2, dice lo siguiente. ¿La inversión se ejecutó con los plazos previstos? En caso de ser positiva la respuesta de la pregunta anterior, ¿qué factores contribuyeron? Y en caso de ser negativa la respuesta, ¿cuáles fueron las causas? Para este ejemplo, frente a la pregunta, ¿la inversión se ejecutó con los plazos previstos? Yo le he puesto que no. ¿Y por qué no se en los plazos previstos? Debido pues a la inexperiencia de la empresa prestadora denominada o llamada EMAPA, ¿no? EMAPA realizó la formulación y ejecución de esta obra, pero desconocía de la formulación del proyecto. Entonces, al no cumplir con los plazos, quiere decir que elaboró una mal formulación de proyectos, hizo mal su cronograma de ejecución física de obras también, ¿no? Entonces, yo le he puesto que no. Inexperiencia de la empresa contratista. Perfecto. Ahora sí, procedemos con el análisis de eficiencia. ¿De acuerdo? Ojo que estamos en el caso de evaluación ex post para corto plazo. ¿Ah? Toda esta información se va a trasladar a los contenidos mínimos que visualizamos, que era el número 12, ¿verdad? Y ahí vamos vaciando toda esta información que les estoy mostrando. Vamos a realizar un análisis de eficiencia, ¿ya? Un análisis de eficiencia y se va a analizar la eficiencia en metas físicas, ¿ya? Eficiencia en metas físicas, plazos y costos de la inversión, desde 3 perspectivas comparables. Cuando la inversión obtiene, es decir, vamos a comparar todas las acciones cuando se declaró viable, vamos a comparar las acciones cuando se declaró o se aprobó el expediente técnico, vamos a ver las metas físicas que se ejecutan en la ejecución del proyecto. Entonces, en base a esos tres momentos, hay que llamarlo así, ¿no? Viabilidad, expediente técnico y ejecución. Vamos a comparar si efectivamente lo declarado viable, ¿no? Las acciones o las metas declarado viable tienen concordancia con el expediente técnico. Y a su vez, la ejecución de ese proyecto, las acciones de la ejecución de ese proyecto tienen concordancia con lo estipulado en el expediente técnico. Como podemos apreciar aquí, en este formato número 10, que ya está llenado, ¿no? Este es un ejemplo de un formato número 10 que ya está llenado. Como podemos apreciar, vamos a ver acciones y metas físicas. Y lo vamos a comparar, como podemos visualizar aquí, la viabilidad. Estas son todas las metas, ¿ya? De lo declarado viable del proyecto. Seguidamente, estas son todas las metas de lo aprobado con el expediente técnico. Y seguidamente, la siguiente y última columna, todas estas metas son de lo que se ha ejecutado la obra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir, vamos a aplicar una fórmula que es simple, pero es muy en el momento de interpretar porque nos da una conclusión fehaciente si evidentemente la idea de haber ejecutado esa obra es alta, media o baja. Vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, lo que vamos a hacer, estimados alumnos, es, aquí como indica, la eficiencia de metas físicas fue calculada en base al número de conexiones de agua potable y alcantarillado. Agua potable y alcantarillado. Vamos a empezar con el primero, eficiencia en metas físicas.
eficiencia en metafísica. ¿De acuerdo? Vamos a comparar el expediente técnico respecto. El expediente técnico, acá está la columna de expediente técnico, este monto, 830 más 528. Conexiones domiciliarias y el de agua potable, ¿verdad? Sumamos 830 más 528 y eso lo vamos a dividir respecto a la viabilidad, que es 849 más 653. De la división, como podemos acá visualizar, de estos dos, nos arroja un número, un ratio. ¿Cuánto es? 0.90. Ah, perfecto. Hasta ahí, lo dejamos ahí. Vamos a proceder con otra forma. Vamos a comparar lo ejecutado, aquí en esta columna, respecto a la viabilidad, o sea, respecto a las acciones de acá. Y sumamos 830 más 500, toda la suma lo vamos a dividir respecto a lo declarado viable. 849 más 653. Y nos arroja también un ratio, un indicador. ¿Cuánto es? 0.90. Lo mismo hacemos para la eficiencia respecto a lo ejecutado, o sea, lo ejecutado respecto al expediente técnico. Vamos a hacer esa comparación respecto a lo ejecutado, ¿ya? Con el expediente técnico. Vamos a sumar las metas de lo ejecutado. 830 más 528, y eso lo vamos a dividir, ese producto, ese monto. Como lo vamos a comparar respecto al expediente técnico, tenemos que sumar las acciones del expediente técnico, ¿verdad? 830 más 528, y nos arroja este dato. ¿Cuánto nos arroja? Un 1. Entonces, estimados alumnos, ya tenemos estos ratios, estos numeritos. Tenemos que el primero nos ha salido 0.90, el segundo 0.90, el último 1. ¿Qué podemos interpretar respecto a esos numeritos? Ustedes se preguntarán, José, pero ¿para qué me salieron esos números? ¿Para qué me va a servir? Esos números, estimados alumnos, nos dan una buena información, ¿ya? Por ejemplo, el primero, 0.90, nos indica que la eficiencia de ese proyecto, en cuanto a la metafísica, ha sido eficiente. Es decir, si comparamos el expediente técnico, acá está el expediente técnico, miren, ¿cuánto fue la acción? 830. Respecto a la viabilidad, ¿cuánto habían declarado la acción? 849. O sea, la diferencia no es mucho, ¿no? O sea, en el expediente técnico fue menos de lo que se había declarado viable. Estas son las conexiones domiciliarias. En la declaratoria de viabilidad se consignó 849 conexiones domiciliarias y en el expediente técnico se consignó menos. ¿Ya? Pero está dentro de ese rango. No hay tanta dispersión como, por ejemplo, si hubiese sido el caso de que en lo declarado viable había consignado 849 conexiones domiciliarias y en el expediente técnico, ponte que se hayan visto 3.000 conexiones domiciliarias. Imagínense la diferencia, que hay abismal, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, 849 con los 3.000 de que se ha evaluado en el expediente técnico, entonces ahí podemos determinar que evidentemente no ha habido una eficiente formulación de proyecto. Pero en este caso, como nos arroja 0.90, y cuanto más cerca esté ese numerito al 1, quiere decir que es altamente eficiente esa hora, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué pasa si me arroja, y si ese numerito me hubiese arrojado 0.40? Si se dan cuenta, 0.40 está alejado del 1, o 0.30, ¿de acuerdo? Está alejado del 1. Quiere decir que estamos siendo menos eficientes, o hemos sido menos eficientes en la ejecución de esa obra. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Entonces, como podemos visualizar acá, nos salió el primero 0.90, quiere decir que hay una alta eficiencia en la ejecución de esa obra del expediente técnico respecto a la viabilidad. De igual manera, en los estimados alumnos, mira, 0.90 respecto a la viabilidad. Y el último que nos ha salido exacto, 1, quiere decir que es algo perfecto, ¿no? Que lo ejecutado respecto al expediente técnico. Y evidentemente, miren, estimados alumnos, si comparamos, miren, lo ejecutado, la acción 528, lo ejecutado. ¿Y cuánto está
contemplado en el expediente técnico, ¿cuántas conexiones? Aquí, en las conexiones domiciliarias, 830. 830 estaba estipulado en el expediente técnico de conexiones domiciliarias. Y en lo ejecutado, ¿cuánto han ejecutado? 830, exactamente igual. Quiere decir que evidentemente el expediente técnico se ha realizado correctamente, ¿no? Cosa que no sucede, pero para este ejemplo, ha sido exacto, ¿no? La evaluación ha sido exacta y la ejecución ha sido exacta, ¿no? Quiere decir que la eficiencia de esa ejecución de ese proyecto es altamente eficiente, ¿no? ¿De acuerdo, estimados alumnos? Para eso nos sirven estos numeritos que interpretando podemos llegar a conclusiones importantes. Seguidamente también tenemos el mismo caso, estamos en el mismo caso, pero vamos a analizar la eficiencia en el plazo de ejecución. El primero fue en el plazo de metafísicas, ahora en el plazo de ejecución. Pero aquí se consigna un criterio que es que originalmente el proyecto fue planificado para ser ejecutado en un plazo de 12 meses, de acuerdo al cronograma de lo declarado viable, ¿ya? Sin embargo, se ha ejecutado en 22 meses. Miren, lo declarado viable contemplaba la ejecución del proyecto en 12 meses, pero en lo real solamente se ha ejecutado más de lo que se había planeado en lo declarado viable, es decir, 22 meses. Aduciendo que 6 meses tuvo que necesitar para conseguir presupuesto del periodo de 28 meses, ¿no? O sea, entonces, haciendo nuevamente el mismo funcionamiento del primero y ya utilizando lo que habíamos calculado en el primero, ¿no? Vamos a dividir también, ¿no? Mira, 0.90, que es el ratio que conseguimos en el primer de metafísicas, en la anterior lámina, 2 meses, ¿ya? ¿De acuerdo? Y nos arroja 0.90, que es la eficiencia en el plazo, es una comparación de la eficiencia en el plazo de ejecución de viabilidad respecto al expediente técnico. 0.90. La viabilidad nos contemplaba que se iba a ejecutar la obra en 12 meses, ¿verdad? Y en el expediente técnico también se contempló que se iba a ejecutar la obra en 12 meses. Es por ello que ahí, si hago la viabilidad y el expediente técnico, evidentemente quiere decir que hay una alta eficiencia, ¿ya? Pero ahora hay que ir con respecto a lo que se ha ejecutado, ¿no? Vamos a comparar el expediente técnico, la C vamos a comparar, ¿ya? La C, eficiencia en el plazo de ejecución. Vamos a comparar el expediente técnico respecto a lo ejecutado. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Y miren cuánto nos arroja. 0.55. 0.55. Pregunto, ¿el 0.55 está alejado del 1? Evidentemente que sí, ¿verdad? No está tan cerca como el 0.90. 0.90 está cerca y al 1. Pero 0.55 está alejado del 1. ¿Qué quiere decir, estimados? ¿O qué podemos concluir? Que la eficiencia en el plazo de ejecución del expediente técnico respecto a lo ejecutado es baja eficiencia, no ha sido eficiente. Y evidentemente, porque en el expediente técnico contemplaba que la obra se iba a ejecutar en 12 meses. Sin embargo, si lo comparamos con lo ejecutado, se han ejecutado en 22 meses. O sea, más de lo estipulado. Entonces, evidentemente que se guarda relación, ¿verdad? Ese numerito, al decirnos que no estamos siendo eficientes en cuanto al plazo de ejecución. ¿De acuerdo, estimados alumnos? Eso es en cuanto a la eficiencia en plazo de ejecución. Y también para la evaluación ex post de corto plazo, realizamos el análisis de eficiencia en cuanto al costo. También hacemos esa comparación respecto al costo del formato 10, es decir, toda esa información está en el formato 10, estimados alumnos. Vamos a comparar los montos, aquí como pueden visualizar en la parte inferior, está marcadito, ¿verdad? Los montos, miren los montos. En lo declarado viable,
¿no? El monto declarado viable de ese proyecto era de 1.628.090. En el expediente técnico se duplicó el presupuesto. Ya no es 1.628.090, sino 3.654.313. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Algo se tuvo que agregar más que no estuvo contemplado en el proyecto de inversión, declarado viable. Y miren cuánto se ha ejecutado, estimados alumnos, la tercera columna. Se ha ejecutado 3.627.867. Como pueden visualizar, menos de lo que estaba estipulado en el expediente técnico. Y si hacemos esa comparación, ¿ya?, para determinar la eficiencia en el costo de este proyecto de inversión, vamos a ver cuánto nos arroja, ¿ya? Vamos a irnos aquí de frente a la eficiencia en el costo, ¿ya? Vamos a comprar el primero, el de la, ¿ya?, el de la viabilidad respecto al expediente técnico. Como pueden visualizar, el monto de la viabilidad respecto al expediente técnico, ¿cuánto nos arroja? Miren el numerito, 0.40, estimados alumnos. 0.40. Está totalmente alejado del 1. ¿Qué quiere decir, estimados alumnos? Que la eficiencia en el costo de viabilidad respecto al expediente técnico es malísima, es no estamos siendo eficientes. Ven, estimados alumnos, cómo podemos con esta evaluación ex post identificar si en los tres momentos, viabilidad, expediente técnico y no estamos siendo eficientes. Evidentemente, si lo comenzamos a visualizar el monto de inversión en lo declarado viable es de 1.628.000 y en el expediente técnico es casi el doble. Entonces no estamos siendo eficientes en la formulación, por ejemplo, ¿no? Por eso es que nos arroja una eficiencia de 0.40. Ahora, si nos vamos al punto C, de eficiencia en el costo, pero haciendo ya una comparación entre el expediente técnico y lo ejecutado, miren cuánto nos arroja. 1.01. Quiere decir que estamos frente a una alta eficiencia en el costo de este proyecto de inversión. ¿Y cómo así, estimado José? Trasladarnos al formato número 10 y si verificamos los montos de inversión, efectivamente, el costo del expediente técnico era de 3.654.313 y de lo ejecutado es 3.627.867, menor a lo que estaba estipulado en el expediente técnico, ¿no? Entonces, quiere decir que aquí han optimizado los recursos y han gastado menos de lo que estaba estipulado, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos 1.01, alta eficiencia en el costo, ¿no? Entonces, estimados alumnos, visualizar, este es una casuística de cómo podemos determinar la evaluación ex post de corto plazo. Como podemos visualizar, estimados alumnos, es una herramienta importantísima que nos permite conocer si en qué momento de la fase del ciclo de inversión estamos siendo eficientes, medianamente eficientes o bajamente eficientes, ¿no? Eso es lo que nos permite esta herramienta de la evaluación ex post de corto plazo. Y finalmente, con esos tres ratios que hemos encontrado, vamos a multiplicarlo, ¿de acuerdo? Es decir, se calcula la eficiencia global, o sea, podemos hacer un análisis de manera particular, pero para evitar realizar ese análisis de manera específica, podemos englobarlo en una sola análisis, ¿no? Y se calcula la eficiencia global mediante las dos formas complementarias para poder obtener conclusiones sobre el nivel de eficiencia alcanzado por la inversión. Ya no por cada meta en el plazo, ni en la meta física o en el costo, sino una meta global, ¿de acuerdo? Por la inversión. Y primero se cuantificarán los ratios de eficiencia y luego a través de calificaciones que conduzcan a determinar un orden de magnitud. Multiplicamos y nos arroja una eficiencia global, ¿de acuerdo?
del expediente respecto a la viabilidad. Nos arroja un ratio de 0.40. 0.40. Y si lo ubicamos en este cuadrito que visualizamos aquí, ¿dónde nos encontramos? 0.40, aquí, ¿verdad? Está entre 0.50 y menos que 1. Aquí se encuentra 0.40. Entonces, en cuanto a eficiencia global, quiere decir que estamos en una eficiencia media. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si entre 0 y menos 0.40? En el caso de este de acá, de la B, eficiencia global de lo ejecutado respecto a la viabilidad, nos arroja 0.22. ¿Y dónde encontramos en este cuadrito 0.22? Se encuentra aquí. Se encuentra entre el 0.00 y menor que 0.50. Quiere decir que la eficiencia de haber ejecutado este proyecto de inversión de saneamiento en Puquina ha sido. ¿De acuerdo? Entonces, así, estimados alumnos, podemos continuar realizando estas evaluaciones ex post, ¿no? Los cuales, como ustedes pueden visualizar, nos dan una herramienta valiosísima para las evaluaciones ex post. Eso también nos va a permitir, como indiqué, estimados alumnos, a darnos cuenta de dónde estamos fallando y para revertir en los próximos proyectos de inversión que tengamos. Esperando también que se apliquen sobre todo estas evaluaciones en las evaluaciones ex post en las municipalidades locales, provinciales o regionales. Entiendo que a partir de la evaluación de seguimiento, la evaluación de mediano plazo y la evaluación de largo plazo se requiere de más información, más tiempo. Pero aunque sea como podemos visualizar, las evaluaciones de corto plazo son herramientas que nos permiten in situ, rápidamente, así como se realizan instantáneamente, conocer y evidenciar dónde ha habido fallas, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir conocer los problemas que tengamos y evitarlos a futuro. Entonces, estimados alumnos, con esto yo voy a estar terminando. Espero que ustedes hayan estado atentos en estos 6 sesiones, creo que he tenido más con ustedes, esperando que cada uno de ustedes sea consciente en el momento de asumir una jefatura, ¿no? Recordarles que no, por favor, cuando asuman una jefatura importante, donde ahora hoy en día en el marco del Invierte, sobre todo, ya los pueden, tanto el PMI como al UF, que tiene más responsabilidad, porque no solamente formula, sino también aprueba la habilidad, tienes más responsabilidad, que ante cualquier problema que puede haber un proyecto, como responsable de la unidad formuladora. Ahora la Contraloría ya no solamente te revisa de lo ejecutado, la Contraloría de frente se va a revisar desde dónde inició todo, que es la UEF, y te va a jalar. Y ya hay casos donde los han metido presos al responsable de unidad formuladora. Y creo que algunos de ustedes no me dejará mentir, conoce de casos, y he visto casos que han salido en la televisión también, que los han metido preso al responsable y jefe de unidad formuladora. Entonces, estimados alumnos, una unidad formuladora de Estado fundador, de igual manera el de la unidad ejecutora, es una responsabilidad. Es un reto, tómenlo ustedes como un reto. Y siempre les digo que mientras no hagan todo lo contrario a lo que diga la directiva, ustedes felices. ¿De acuerdo? Siempre, por favor, siempre leyendo la directiva número 01. Y por favor, nunca hagan cosas más de lo que les permite el sistema del Banco de Inversiones. Si el sistema del Banco de Inversiones te permite hacer cosas que no están en la directiva, no lo hagas. Es un sistema. El sistema te puede permitir hacer cualquier cosa, estimados alumnos. Cualquier cosa. Modificar, dejar de ser viabilidad y luego volver a hacerle viabilidad. Si te equivocaste en subir o cargar un documento al banco, puedes retirarlo y cargar otro. Estimados, puede permitir muchas cosas porque es un software, no es fiable. Pero tú te tienes que regir a lo que te dice la directiva. No te puede ir más allá. Si el sistema te dice puede cerrar y la directiva te dice que no lo debe cerrar, ¿por qué lo vas a hacer?
ante cualquier problema, el que te va a ayudar es la directiva, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Y siempre, por favor, apóyense con un abogado. No quiero asustarlos, pero yo les comparto esa experiencia que he tenido y que la sigo teniendo, porque me ha servido hasta el día de hoy, ¿no? Y hasta el día de hoy no tengo ni una denuncia, nada. Y es por eso que hasta el día de hoy sigo trabajando en el sistema de gestión pública, inversión pública. Actualmente trabajo como especialista en capacitación aquí en el Ministerio de Transporte de la SUTRAN, y esperando que hayan recabado toda esta información que les haya compartido, estimados alumnos, ¿de acuerdo? Con esto me despido, muchas gracias por su atención, un gusto conocerlos y esperarnos que nos reencontremos tal vez en las gestiones, en la gestión pública. Y la gestión pública es chica y nos podemos encontrar. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas clases y estas sesiones. No sé si algo tiene que hablar especial. De mi parte, agradecerles por su atención, estimados alumnos. Perfecto, estimado Tito, muchas gracias. Ancash, muchas gracias por tu participación. Estimado Jorge, también muchas gracias por tu participación. Nos estamos reencontrando, muchas gracias. Gracias, profesor, gracias. No, ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Que pasen felices fiestas y bueno, a seguir para adelante con este contexto en el que estamos viviendo. Gracias, profesor.